Buenos días, Inge. Mi nombre es Mato Camues y soy del primer nivel de electricidad. Lo que voy a explicar el día de hoy va a ser cuatro preguntas sobre las políticas públicas ambientales. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera. ¿En qué consiste el Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París proporciona a los países desarrollados a una ruta para que ayuden a las naciones en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático, creando un marco para un control y una información transparente sobre los objetivos climáticos de estos países. Como podemos aquí, el objetivo para finales del siglo evitar la incrementación de temperatura, ya que sea alta o sea baja. O la mitigación. Cada país comprometió metas nacionales que buscan reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero mediante medidas de mitigación. O sea, cada país, o sea, no son todos los países, son muy pocos los países que están en este programa. La NDC son los compromisos que cada país estableció para reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. Adaptación. Fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático de un marco de sostenibilidad. En otra parte tenemos, habla de la visión de llevar a cabo plenamente el desarrollo y la transferencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Establece un marco tecnológico para proporcionar una orientación general al mecanismo tecnológico. Estrategia a largo plazo. Para centrar mejor los esfuerzos hacia el objeto a largo plazo, el Acuerdo de París invita a los países a formular y presentar para el 2022, o sea, el año que ya pasó, estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo los países se apoyan entre sí? Proporcionan un marco para el apoyo financiero, técnico y de creación de capacidad a los países que lo necesitan. Aquí voy a señalar una imagen, el cual nos ayuda. El acuerdo de París proporciona un marco para finanzas, tecnología y fomento de la capacidad. Eso es lo que los países vecinos están ayudando. Finanzas. En el acuerdo de París, reafirmar que los países desarrollados deben tomar la iniciativa de la presentación de asistencia financiera a los países menos datos y más vulnerabilidad, al tiempo que se alienta por primera vez y a las demás partes a aportar contribuciones voluntarias. La financia del clima es necesaria para la mitigación, ya que se requiere inversiones en gran escala para reducir significativamente las emisiones. La tecnología habla de la visión de llevar a cabo plenamente el desarrollo y la transparencia para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fomento de la capacidad. No todos los países en desarrollo tienen capacidades suficientes para hacer frente a muchos de los desafíos que plantean el cambio climático. Como otra pregunta que tenemos, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Aunque es necesario aumentar en gran medida las medidas relativas al cambio climático para alcanzar los objetivos de acuerdo de París. Los años transcurridos desde su entrada en vigor ya han dado lugares a soluciones con bajas emisiones de carbono y a nuevos mercados. Cada país, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. En un siguiente punto, ¿cuáles son los países que lo integran y cuál fue su compromiso en material ambiental? Los jefes de Estado y los gobiernos de empresas representan de la sociedad civil anunciaron en la sede de la ONU en Nueva York pasos de gran alcance potencial para enfrentar el cambio climático, entre ellas lograr la neutralidad de carbono para el 2050. Muchos países, más de 100 ciudades, incluidas muchos de los más grandes del mundo, anunciaron nuevos pasos significativos y concretos para combatir la crisis climática.
Unos 77 países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero neto para 2050, mientras que 70 países anunciaron que aumentaron la ambición de sus planes de acción nacional para el 2020, el año que pasó, obviamente, o han comenzado el proceso de hacerlo. Como primer país tenemos a Chile. Chile se había comprometido a neutralizar sus emisiones en el paso cumbre del G20 en Osaka, Japón, y en esta ocasión anunció que su país se encuentra basado en cuatro pilares para lograrlo: la descarbonización total de la matriz energética, la transmisión del sistema de transporte público a un sistema eléctrico, el, es- el establecimiento de estándares de eficiencia energética en todos los sectores y elaboración de ambicioso plan de la reforestación. Como otro país le tenemos a Costa Rica. Por su implementación, su gobierno ha tomado una serie de acciones concretas que incluye una moratoria para mantener los combustibles fósiles en el subsuelo, una ley de incentivos para la movilidad eléctrica de 30 millones de dólares anuales derivados de los impuestos de los combustibles fósiles, invertidos en la naturaleza e inversiones de más de 5.000 millones de dólares en infraestructura para garantizar la producción de la energía renovable. Ellos han comprometido a alcanzar el 60% de cobertura forestal para el año 2030. Hoy tenemos un 52% y aquel 30% de transporte público se ha de cero emisiones en el año 2035. También se han comprometido la construcción de dos trenes eléctricos, anunció Quesada. Como en otro país tenemos a Guatemala, está trabajando fuertemente para la disminución de los niveles contaminantes del planeta y que se informa continuamente a la ciudad sobre cuidado ambiental. Hemos incrementado la cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales de tal forma que pasamos de solo 50 a 300 plantas en los últimos 3 años. Además, estamos trabajando arduamente en la limpieza de ríos. Para ello, estamos instalando más de 200 biobardas en todo el territorio nacional. Explicó el presidente Morales, explicó que la biobardas son herramientas artesanales para la limpieza de cuerpos de agua con la que se logra capturar el 65% de los desechos flotantes. Una iniciativa que se convirtió con otros países como la República Dominicana, Honduras y México. En Colombia, Duque asegura que la meta es lograr que el 10% de la energía sea de fuentes renovables para el 2022 y el 20% para el 2030. Añadió que junto a países como Chile, Perú, Honduras, Guatemala y República Dominicana, Colombia, se han comprometido a que el 70% de la energía de la región sea libre de carbón. El presidente también anunció la ley de movilidad eléctrica, con incentivos tributarios y cohortes de impuestos para la empresa que invierte en energías limpias. Otro de los puntos expuestos por Duque fue la lucha contra la deforestación, que se ha logrado reducir un 17% en los últimos años. En nuestro país, en Ecuador, en nuestro gobierno hemos reducido la tasa de deforestación en el 24%. Asimismo, Ecuador fue el primero en utilizar las guías acordadas en la negociación de la conferencia de las partes de la Convención para el Cambio Climático en Polonia en 2018, para presentar sus contribuciones en el 2020 y 2025. Dijo, añadió que su compromiso climático está priorizado en el Plan Nacional de Desarrollo en el que le han llevado toda una vida, y recordó que Ecuador garantiza los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones para su constitución. Compromisos en otros países. España contribuyó con 150.000 millones de euros al Fondo Verde del Clima. Francia anunció que no celebraría ningún acuerdo comercial con países. Alemania comprometió con la neutralidad de carbono para 2050. 12 países asumieron compromisos financieros con el Fondo Verde para el Clima, el mecanismo financiero oficial para ayudar en el países del desarrollo en prácticas de adaptación y mitigación.
En el Reino Unido realizó una importante contribución adicional, duplicando su financiamiento climático. India se comprometió a aumentar la capacidad de energía renovable a 175 GW para 2022. China dijo que reduciría las emisiones en más de 12.000 millones de toneladas anuales. La Unión Europea anunció que si al menos el 25% del próximo presupuesto de la UE se dedicaría a actividades. Como tercer punto tenemos cuáles son los objetivos del Acuerdo de París. El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, manteniendo el aumento de temperatura mundial en este siglo muy por debajo de los 2 grados centígrados. Ya, se establece como objetivo para aumentar la capacidad de adaptación y reducir la vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. Dice, y mientras en otros son más novedosos y se hallan en plena evolución, no detendremos en 7 principios que entendemos presentes en el Acuerdo de París, al principio de responsabilidad. En nuestro gobierno, el gobierno del Ecuador, el Acuerdo de París se representa el punto de pérdida que buscó un mundo con energía limpia, a partir de la implementación efectiva de estrategias firmes para la reducción de emisiones globales de gases de efecto invernadero. La UE y el Acuerdo de París. Tal como exige el acuerdo, la UE presentó su estrategia de reducción de emisión a lo largo plazo y sus planes climáticos actualizados antes de finales del 2022. Tenemos como último punto explicar las políticas ambientales públicas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador. La gestión ambiental en el Ecuador se fundamentará básicamente en la solidaridad, la corresponsabilidad, la cooperación y la coordinación entre todos los habitantes del Ecuador. Protege el derecho humano a un ambiente sano, ecológico y equilibrado y libre de contaminación ambiental, así como el derecho al buen vivir o el Sumacasuay. Este derecho consta en la Constitución de 1998 en el capítulo de los derechos civiles. En Ecuador es la campaña Mares Limpias de la ONU mediante Medio Ambiente, que está impulsado compromisos audaces de gobiernos y empresas ciudadanas. Prevenir y minimizar la generación de cargas contaminantes. Prevenir, mitigar, corregir y recompensar los impactos ambientales sobre la población y los ecosistemas. Eso sería todo lo que yo puedo explicar sobre el Acuerdo de París. Muchas gracias, Inge, y